alumnos de quinto grado de secundaria. Vamos a revisar la semana 27 de Aprendo en Casa. Vamos a ver qué tenemos preparado para esta semana. Miren, en la semana 27 de Aprendo en Casa nos vamos a ir al día 3. En el día 3 nos da una situación significativa. Aquí, por ejemplo, nos dice sobre los números racionales en las diversas situaciones. Muy bien, ahí está una situación, ¿de acuerdo? Sabemos que esta situación, que tiene 3 preguntas, se va a desarrollar a lo largo de la semana 27 y semana 28, ¿de acuerdo? También tenemos una situación adicional y el día 4 tenemos una, dos situaciones, tres situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas situaciones vamos a ir revisándola para que ustedes puedan hacer la tarea del día 3, la tarea del día 4 y la pregunta adicional del día 4, ¿de acuerdo? Entonces vamos en este caso a revisar nuestra primera diapositiva. Ahí está, muy bien. Aquí está, perfecto. Muy bien, jóvenes. A ver, vamos a revisar. Vamos al inicio. Ahí está. Muy bien. Entonces, empleamos números racionales en diversas situaciones, ¿de acuerdo? Básicamente los números racionales. Entonces, así está, semana 27, quinto y secundaria, el profesor José Villanueva. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a buscar dar soluciones, ¿de acuerdo? A esta situación, ¿de acuerdo? Una situación general. Nos habla sobre la página web de la universidad y su centro de recursos del coronavirus publica diariamente el número total de personas contagiadas, el total de muertos y el total de recuperados de 188 países a nivel mundial. El día 26 de septiembre del 2020, hora peruana, se actualiza periódicamente. Muy bien, y nos informa ahí la cantidad de personas. Son 32.747.734 personas que han sido infectadas y 992.984 personas que han perdido la vida en los 188 países, cabe resaltar. Dice también que en nuestro país la cantidad de personas infectadas ha llegado a, y nos dan ahí un número, 689.977. Sin duda una cifra preocupante, por ello que se deben tomar todas las medidas de precaución, las recomendaciones en las instituciones de salud. Es increíble que un virus tan pequeño, cuyo oscila entre 10 y 100 nanómetros, esté generando tantas dificultades en todo el mundo. Muy bien, entonces ese es el contexto de la situación. También nos habla sobre las pérdidas, que son 928 millones de soles aproximadamente. Muy bien. Entonces también nos dice que cómo podemos representar estos números grandes, ¿de acuerdo? Números pequeños, ¿a través de qué? En este caso, se nos presenta la notación científica como solución a esto, ¿de acuerdo? Pregunta número 2. ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de salud? Esa sí es una pregunta un poco general, no relacionada tanto al curso, pero sí podemos buscar una fuente para poder responderla sin problemas. Siguiente pregunta. ¿La pérdida de dinero que registran los países por la pandemia está justificada? Muy bien, vamos a revisar. Recordemos la notación científica. Cuando nosotros hablamos de la notación científica, es una forma abreviada de escribir una cantidad bastante grande o una cantidad muy pequeña, ¿de acuerdo? Y la notación científica tiene esta forma: A a la X, A por 10 a la X, donde el A tiene una característica. Este A tiene que ser mayor o igual que 1, pero menor que 10. En ese valor tiene que estar el A. Si no, no es una notación científica. Veamos un ejemplo para entenderlo mucho mejor. Tenemos el número, por ejemplo, 234.000 millones, ¿de acuerdo? Y vamos a escribirlo como notación científica. Al escribirlo como notación científica, la coma que está al final tiene que venir hasta esta posición, mire, hasta acá. Y profesor, ¿por qué tiene que venir hasta el 2? Porque recuerda que lo que queda delante de la coma es tu A.
y el A está entre 1 y 10. Si yo dejo la coma acá, el 23 no está entre 1 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, desde el final hasta aquí son 14 cifras. Entonces, yo puedo decir, como viene de derecha a izquierda, entonces puedo decir 2,34 por 10 a la 14, positivo, solo porque viene de derecha a izquierda. Veamos otro ejemplo. Muy bien, caso número 2. Acá tenemos un número bastante pequeñísimo. Muy bien, entonces esta coma tiene que venir avanzando, 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 avanzando hasta esta posición. ¿Cuántas cifras? Acá lo vemos, 10 cifras. De acuerdo, entonces, como es 10 cifras, vamos a ver entonces que el A vendría, la coma viene desde la izquierda hasta la derecha, pero como viene de izquierda a derecha, el exponente es negativo, por eso que es 3,5 por 10 a la menos 10, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí para poder visualizarlo nuevamente. Entonces, esa sería la forma correcta de escribir. Profesor, ¿y no puede venir el hasta acá, hasta acá, hasta acá la coma? No, porque recuerda que tu A tiene que estar entre 1 y 10. Muy bien, sigamos. Prefijos. Estamos viendo los números que estaban en este caso, en el problema, en la situación. Y por ahí nos hablaban de un prefijo, el prefijo nano. El nano significa 10 a la menos 9, el tamaño donde oscilaba el virus, ¿ah? Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, elaboramos un presupuesto mensual según lo proporcionado. Muy bien, ¿cómo podemos representar la operación de cantidades muy pequeñas mencionadas? Muy bien, a través de la notación científica, hemos dicho, ¿no? ¿De qué manera podemos enfrentar la problemática? Muy bien, primero vamos a responder la primera. Por ejemplo, habían cantidades en la situación en el mundo. Por ejemplo, en el mundo nos decía la cantidad de infectados. Miren ese número y vamos a escribirlo como notación científica. Entonces la coma vienen los espacios y la coma se sitúa acá. Aquí miren, pero, profesor, ¿tengo que escribir todos los números? No, basta con que escribas 2 a 3 y lo demás tienes que redondear. Yo, por ejemplo, he escrito 3. Quiere decir que aquí, miren, me he quedado con los 3. Para quedarme con los 3 y tengo que ver al siguiente para ver si redondeo o no redondeo. Por ejemplo, la cantidad de muertos. Ahí está la cantidad de muertos. Entonces, vengo, 5 posiciones, ahí ubico y luego, como quiero 2 decimales nada más, el de acá es 9, entonces aumento un 9. Otra cantidad grande también era la cantidad de infectados en el Perú. Aquí también utilizando la notación científica. Redondeamos, 2 decimales. Muy bien. Luego hablábamos de un número bastante pequeño, ¿cierto? Nos decía entre 10 nanómetros y 100, ¿verdad? Entre eso. Pero nosotros habíamos visto que en la tabla de prefijos, el prefijo nanómetro es un 10 a la menos 9. Es por eso que aquí, por ejemplo, voy a poner 10. Esto es un nanómetro. Ahí está un nanómetro. Entonces, eso vale 10 a la menos 9 metros. Entonces, yo multiplico 10 por 10 a la menos 9. Y aquí también queda 100 nanómetros. Entonces, multiplico por 10 a la menos 9. Entonces aquí, por ejemplo, me quedo con esta parte. Aquí esto lo estoy escribiendo como 10 al cuadrado y esto 10 a la 1. Aquí, por ejemplo, entonces esto sería igual como que el x es mayor que 10 a la 8 metros, pero es menor que 10 acá a la menos 8, perdón, a la menos 8 y x es menor que 10 a la menos 7 metros. Muy bien, la pérdida en soles. ¿Recuerdan sobre la pérdida en soles? Muy bien, la pérdida en soles también lo escribimos como notación científica. Acá dejo una respuesta, una probable respuesta de la 3, si es justificado o no la pérdida en los países por la pandemia. Entonces yo acá comparto con ustedes la respuesta de la tercera pregunta. Ustedes pueden cambiarla, pueden mejorarla, ¿de acuerdo? Siempre buscando que sea de una fuente confiable, por favor. Muy bien, sigamos. Entonces, ahora nos dice, mientras, ahí está, esto es referente a la pregunta 3, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a nuestra primera situación. Y aquí sí ya vamos a pasar a los números racionales de lo que nos hablaba el problema. Nos dice que la venta de mascarillas, Pedro vende mascarillas por mayor
siguiendo todos los protocolos de seguridad. Cada día se asegura de disponer para la misma venta la misma cantidad de mascarillas e intenta vender mayor cantidad posible. Observa cómo le fue en su venta de lunes a viernes. Veamos. El lunes nos aparece, vendió un quinto de las mascarillas. Excelente. El martes, 2/5. Vamos bien. El miércoles vendió una fracción de la mascarilla. No mayor, no mayor a la fracción de las mascarillas que vendió el lunes. Es decir, pero no menor que las que vendió el martes. Vamos a ver el miércoles. A ver, veamos cómo fue el miércoles. Y el viernes tampoco no aparece. El viernes lo vamos a leer en un momento. Pero primero concentrémonos en el miércoles. ¿De acuerdo? Vamos ahí, nos piden para averiguar del martes. Muy bien, veamos. Nos concentramos entonces en lo del día miércoles. El día miércoles, veamos acá, nos dice que la fracción de las mascarillas pudo haber vendido Pedro el miércoles y el jueves. Muy bien, acuérdense que el miércoles dice que vendió una fracción de la mascarilla mayor a la fracción del día lunes, mayor que el lunes, pero menor que el martes. Mientras que el viernes vendió una fracción mayor que el martes, mayor, pero menor que el jueves. ¿De acuerdo? Veamos acá. Miren, es por eso que yo acá he puesto el miércoles mayor que el lunes, miércoles mayor que el lunes, pero menor que el miércoles, perdón, que el martes. Y el viernes ha vendido mayor que el martes, pero menor que el jueves. ¿De acuerdo? Hay que tener ahí cuidado. Entonces, vamos ubicándonos acá con la del miércoles. Ahí está el miércoles. Entonces, acuérdate que el miércoles me dio más que el lunes. Ahí está. Y el miércoles a mí me dio menos que el martes. Ahora, pero entre un quinto y 2/5, al parecer no habría nadie, ¿cierto? No habría un quinto y, profesor, tengo un quinto y también tengo 2/5. ¿Qué fracción que puedes vender? Si un quinto, luego dos, no. Vamos a buscar una fracción equivalente porque en los números racionales, entre dos números racionales, siempre hay un número. Es más, hay infinitos números. Entonces yo lo que estoy haciendo aquí, estoy multiplicando por 2, por 2, por 2. Esto es una fracción equivalente. Aquí también por 2, por 2. Entonces me quedaría, por ejemplo, me quedaría x entre 2 décimos, mayor que 2 décimos, pero menor que 4 décimos. ¿Qué fracción puede ubicarse ahí? Puede ubicarse en este caso, puede ubicarse, vamos por acá, puede ubicarse a 3 décimos. Ahora, ahí está, 3 décimos, ¿sí? Muy bien, 3 décimos. Profesor, ¿y pueden haber más? Claro, yo de repente no hubiera multiplicado por 2, hubiera multiplicado por 3. Si hubiera multiplicado por 3, me quedaría 3, 3 quinceavos, y por acá por 3, me hubiera quedado 6 quinceavos. Es decir, yo hubiera podido también hubiera podido vender él, en este caso 4 quinceavos, 5 quinceavos, ¿cierto? También hubiera podido vender esa cantidad. Sigamos. Entonces, pero profesor, he puesto este, está bien, no hay problema. Como que pongamos una cantidad en entre estos, está excelente. Siguiente, no nos da más detalles tampoco. Siguiente, nos dice que el viernes vendió más que el martes, ahí está, más que el martes, pero vendió menos que el jueves, ahí está. Entonces yo busco una fracción equivalente, aquí por 3 de quinceavos, aquí también. Ahora, pero como tienen denominador diferente, porque uno tiene 5 y uno tiene 3, entonces aquí multipliqué por 3 y aquí multipliqué por 5 para que tengan el mismo denominador y me sea mucho más fácil darme cuenta. Profesor, ¿y aquí qué fracción puede ser? Tengo 7 quinceavos, tengo 8. Como no nos da más detalles, cualquiera es válida, ¿de acuerdo? Cualquiera de los que estén en este intervalo. Yo voy a colocar 8 quinceavos. Ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos la respuesta de esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a borrar el contenido. Sigamos.
Muy bien. A ver, continuemos por acá. Muy bien. Esa es la única situación de ese día, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a pasar al día 4, porque en el día 4 sí hemos visto más situaciones, ¿de acuerdo? Vamos al día 4. Ahí está. Muy bien. Vamos al inicio del día 4. Ahí está. Vamos a preparar las diapositivas. Muy bien. Veamos. Día 4. Empleamos números irracionales y las operaciones con intervalos en situaciones cotidianas. ¿De acuerdo? Semana 27. Quinto de secundaria. Quien les habla es el profesor José Villanueva. Muy bien. Ahí está. Tenemos nuestra primera situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos plantea esta primera situación. Nos dice, por ejemplo, las circunferencias para la distancia, social. Como sabemos, los espacios públicos de muchos países, ¿de acuerdo? Se han trazado una serie de circunstancias en el piso para que las personas, las marcas que hacen por lo general afuera de los establecimientos, para las que las personas se ubiquen manteniendo una distancia social, ¿de acuerdo? Veamos. Por ese motivo, y respetando los protocolos de seguridad, se encargan a terceros la labor de trazar las circunferencias de dichos veredas, ¿no? Próximo a los ingresos. Supongo que te encargan apoyar esta labor haciendo un plano, quedando un trazo de una circunferencia sobre un papel, por ejemplo. Quedaría el trazado y representación de una circunferencia de raíz de 2 de radio y la representación si tuviera una raíz de 3 centímetros radio. Muy bien, estamos hablando de estas marcas que se están colocando, ¿cierto? Fuera de los establecimientos y también nos está hablando sobre, que antes necesita ver como un plano, cómo van a quedar, ¿cierto? Siempre es bueno hacer un plano porque de alguna manera vamos a tener una idea más clara. Sigamos. Los supermercados y establecimientos comerciales minoristas se alimentan unos de otros. Centros no preparados le permiten un aforo no menor de la circunferencia. Muy bien, hay algunos datos. Veamos aquí, analicemos esta parte. Vamos a recordar un poquito sobre las escalas, ¿de acuerdo? Porque, profesor, ¿cómo lo que yo voy a dibujar en mi papel, que es súper pequeño, cómo lo voy a reflejar yo en lo real? Entonces, eso se hace utilizando una escala. Por ejemplo, nos dice que la escala es la relación de dimensiones existentes entre un dibujo que hacemos un objeto y las dimensiones reales, o sea, otro en todas las magnitudes gráficas, se ven afectadas en la misma proporción. La escala, por ejemplo, expresa una forma de fracción. Una escala de 1 en 10 quiere decir que por cada 10 unidades en la realidad tomamos una unidad en el dibujo. Por ejemplo, vamos a ver un dibujo sobre escala. Dice, en el plano dibujado a escala de 1 en 2500, ¿a cuántos metros corresponde en la realidad 12 centímetros? Yo tengo esta escala, 1 en 2500. Si yo tengo 12 centímetros en mi hoja, en mi papel, ¿a cuántos equivale en lo real? Veamos. Entonces, para esto, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Muy bien, veamos ahí. Tenemos 12 centímetros, lo que nos dice. Estos 12 centímetros, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta aquí escala, es distancia. Uy, pasa mucho. Muy bien, acá nos dice la escala se obtiene dividiendo la dimensión del dibujo entre la dimensión del dibujo entre lo real. Por ejemplo, si yo tengo mi escala de 1 en 2500, ¿de acuerdo? Eso es igual, esto acuérdate, es del dibujo, ¿ah? El dibujo y lo real. Entonces yo tengo acá 12 centímetros, que sería 0,12, y esto es lo que yo quiero saber en lo real. Entonces hago aspa y voy a descubrir que son 300. ¿300 qué? 300 metros, ¿de acuerdo? Porque esto está en metros, ¿de acuerdo? Metros. Sigamos. Veamos acá. Por ejemplo, nuestro primer caso,
vamos aquí. Nuestro primer caso de la circunferencia nos dice que en este caso de la circunferencia, por el radio, en nuestro dibujo la medida es de raíz de 2. Bueno, raíz de 2 sabemos que es un número irracional. Sabemos que es un número irracional. Entonces, aquí hemos hecho un redondeo porque el número es mucho, infinito es. Entonces, hemos redondeado con una cifra que sería raíz de 2 es 1,4. Entonces, yo quiero saber, esto es en el dibujo, entonces yo digo 1,4, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Qué otro dato nos dice? Esto es en el dibujo. Ahora, en lo real, veamos en lo real, ¿de acuerdo? Acuérdate que tenías tu fórmula, por acá la tengo, voy a mover esto, medida del dibujo y medida real. Listo. Medida real, en este caso, 22,4. Ahora, esto de cuánto es, veamos rapidito, a cuánto equivale, porque, veamos, miren, veamos la situación, ahí está, ahí está. De aquí hemos sacado el dato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quedaría trazado la representación de una circunferencia de raíz de 2. Entonces, de ahí hemos obtenido. Ahora, profesor, y por ejemplo, ¿cuánto sería acá nuestro primer caso? Sería que la circunferencia tuviera en este caso, podemos ver esto por acá, tuviera por radio en nuestro dibujo un aproximado de raíz de 2. Ahora, lo que yo quiero es un aproximado a cuánto, ¿no? ¿Cuánto sería tu circunferencia? No, yo he considerado como que en este caso, unos 22 centímetros estaría bien, ¿no? Otros pueden considerar de repente un poquito más, no nos dan esos datos, pero yo creo que una circunferencia promedio en lo real sería de 22,4. Si nos damos cuenta, aquí estamos hablando de por 16, ¿cierto? 16 veces más grande. Es decir, mi escala ya va de 1 en 16. Por 1 centímetro tengo 16. Entonces, este me sirve para saber mi escala. Y ahora, profesor, entonces, ¿cómo? ¿Y este dato de dónde salió? Esto es tú de cuánto quisieras en lo real que sea, porque a ti te dan en el papel, pero no te dan en lo real. Entonces, yo en lo real podría yo hacer un cálculo, ¿no? Si yo hice un aproximado de esta cantidad. Muy bien, ya tengo la escala. Dice, si la distancia de las circunferencias son de 100 centímetros, en la realidad, la distancia, acuérdate, la distancia en el dibujo, ¿de qué medida tendría? Ahora sí, con mi escala que ya averigüé, ahora sí voy a averiguar esto. Muy bien, entonces en lo real acuérdate que es 24,4. 22,4. Muy bien, entonces hago lo siguiente. Distancia, medida ahí de abajo 100, ¿de acuerdo? En la realidad, entonces mi escala y encuentro que sería una distancia de 6,25. Ahí está. Entonces tendríamos algo ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos la separación, los 6,25 que me salió, distancia, distancia, distancia. Ahí está en lo real, medida en real, 100, 100, 100. Esto es en lo real y esto es, bueno, los dos ha salido real. Este de aquí, en este caso, sería lo real y esto sería en el dibujo, ¿de acuerdo? En el dibujo. Muy bien, lo mismo, a ver si no ha quedado claro, vamos a imaginarnos que tengo una circunferencia ahora en el dibujo de raíz de 3, que sería redondeado 1,7, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿a cuánto sería aproximadamente? 22,1, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 13. Eso es lo que yo busco, que sea un aproximado para yo tener una escala exacta. ¿Y qué pasaría si la distancia es de 100? Muy bien, ahora la distancia real cambia ya. ¿Cierto? 1,7. Muy bien, entonces aquí tenemos. En el dibujo, ahora sí no hay error. En el dibujo, esto sería en el dibujo y esto sería en lo real. Muy bien, siguiente situación. Siguiente situación. Ahí está respondida la situación 2. Vamos a la siguiente situación. Dice,
El papá de Jorge fue diagnosticado como paciente COVID. Los síntomas leves en el hospital. Se recomendaron aislamiento en la casa y el monitoreo de sus valores de saturación. Sabemos que la saturación la hacemos mediante un instrumento, saturación de oxígeno en la sangre 3 veces al día. Por ejemplo, el día lunes, ahí están, mire, ve, a las 6 de la mañana, 2 de la tarde y 10 de la noche. Sigamos. En el día la tabla muestra registro, pero algo pasó, miren, el jueves ya no hay la tercera. Vamos a ver qué nos pide. Representa gráficamente las oscilaciones de los valores de saturación del oxígeno por el día. Representa gráficamente las oscilaciones de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Ya. Representa las oscilaciones de los valores de saturación del oxígeno de lunes a miércoles. ¿Y por qué razones no lo hizo el jueves y el viernes? A ver, vamos a analizar esos datos que encontramos. Muy bien. En primer lugar, vamos por acá. Dice, ¿cuál es el instrumento que mide el nivel de saturación del oxígeno en la sangre? Se llama el oxímetro. Ahí está. ¿Cuánto hablamos de niveles normales? ¿De acuerdo? Nos dice que en este caso el nivel de saturación del oxígeno en la sangre es recomendable que se encuentre entre 95 y 100. Por debajo de 90 se podría producir que se llama hipoxemia, con lo que las personas tienen dificultad a la hora de respirar. Imagínense con este virus que estamos teniendo. Entonces, imagínense, eso es bastante complicado, ¿cierto? Muy bien, entonces yo por ahí les he dejado algo de teoría. Vamos acá. Representación gráfica. Profesor, ¿y esto de dónde ha sacado? ¿Cómo lo hizo? Ah, perfecto, les comento. Esto de aquí son las medidas que se hizo. Recuerden que se hizo a las 6 de la mañana, a las 14 horas y a las 22. Ahí está, miren. ¿Qué ha pasado con su oxígeno? Ha ido aumentando, ¿cierto? El martes, en la mañana, subió, luego bajó. El miércoles, bajó. El jueves, bajó, bajó. Y ya no hay una tercera. Ahí está, nos pedía gráficamente. Sigamos. Segunda pregunta. Dice, representa gráficamente los valores de saturación durante el día de veamos por acá, su monitoreo en casa. Vamos a ver aquí los promedios. Por ejemplo, mira, acá yo hice el promedio. Este es el promedio del lunes, ¿de acuerdo? Promedio del lunes. ¿Qué hice para encontrar el promedio? Sumé las tres mediciones. Lo dividí entre 3. Ahí está el promedio del lunes. El promedio del martes, sumé las 3, dividí entre 3, me dio 96.3. Miren, ¿qué está pasando con el promedio? Miren, el promedio del miércoles. Ahí está. El promedio del jueves, 2 nada más, porque recuerden que hubo 2 medidas. Entonces, ese es el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está mi gráfico, hay que hacerlo. Este gráfico donde me va indicando el segundo gráfico. Ya, bueno. Muy bien, sigamos. Pero miren el jueves. Ya creo que ya se dieron cuenta por qué no hay medida el jueves ni el viernes, ¿ah? Porque acuérdense que las medidas lo tenía que hacer en la casa, lunes y miércoles. Representa gráficamente la oscilación de la saturación del oxígeno los días lunes y miércoles. Solo de lunes. Miren el lunes cómo le fue, miren, ve. El lunes en azul, ve. Estas son las 3 medidas del lunes. Pero miren el miércoles cómo le ha ido, ve. Ah, entonces ya yo creo que ya nos quedó claro qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Sigamos. ¿Por qué razón no se registraron los datos el jueves y el viernes? Pues porque por debajo del 90, miren, acuérdense cómo estábamos acá. Miren cómo estábamos, miren, estamos ya en el 91, el miércoles. Entonces el jueves, imagínense cómo íbamos a llegar. Ahí está. Pues por debajo de 90 se podría producir lo llamado hipoxemia. Con esto la persona tiene dificultad en la hora de respirar, presentando dolor. Si hasta las 12 se presentó el 91%, entonces era probable que se llevara al hospital. ¿Cierto? Por eso ya no hay más medidas ya. Muy bien. Tercera situación. Nos habla sobre el reloj que se muestra que está programado para dar temperatura ambiente.
cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrando en la siguiente tabla. Miren, por ejemplo, acá tenemos de las 4, de las 6, de las 8, de las 10. Esta es la temperatura, ¿de acuerdo? Temperatura que va marcando. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es el promedio de la temperatura de 8 y 10? El promedio, vamos a ver. ¿Entre qué horas se produjo mayor aumento de temperatura? 3. Sabemos que en el mediodía la temperatura es el doble que se registra desde las 6. ¿Cuál es la temperatura del mediodía? 3 preguntas. Muy bien, ahí tenemos nuestro cuadro. ¿De acuerdo? Solo he sacado el cuadro. Primera pregunta, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10? Muy bien, si queremos saber la temperatura de las 8 y las 10, entonces el promedio, voy a sumar las dos temperaturas y dividir. ¿Cuál es el promedio? 29,3, ¿de acuerdo? He hecho sumar las dos y dividirlo entre dos para saber el promedio. Siguiente pregunta. Voy a poner esto por acá. Muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿entre qué horas se produjo mayor aumento de temperatura? Muy bien, entonces voy primero con el promedio. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí miren, ¿de cuánto es su aumento? ¿De cuánto es su aumento? Vamos acá, vamos aquí, ¿de cuánto es su aumento? Tenía 15 y ahora pasó a 18, aumentó 3. Siguiente, ¿de cuánto es el aumento? Tenía 18, pasé a 26, aumentó 8. Siguiente, aumento 5. Wow. El mayor aumento de incremento de la temperatura se registró entre las 6 y las 8 horas, con 8 grados de aumento. ¿Qué hago entonces para el aumento? Final menos inicial. Temperatura final menos inicial. Temperatura final menos inicial. ¿Cierto? C. Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble. Al mediodía la temperatura es el doble que registra las 6. El doble de las 6 al mediodía. Sigamos. ¿Cuál es la temperatura? Muy bien, si es el doble, ¿de acuerdo? Yo sé que es, por ejemplo, 18,5. Se sabe que la temperatura del mediodía es el doble de la que se registra a las 6. Muy bien. Entonces aquí, bueno, lo que pasa es que aquí yo ya lo había completado porque miren acá, yo no sabía el de las 12, ¿cierto? Yo no sabía el de las 12. Entonces acá, por eso que acá yo ya en el gráfico ya lo he completado. Entonces yo sé que a esta hora, aquí es el doble. Entonces por eso que aquí yo puse el 37, ya sabe 37. Entonces el doble de las 6, 2 por 2, en este caso sería los 37. Muy bien chicos, desarrollado día 3, día 4, muy bien. No olviden revisar su ejercicio adicional. Muy bien, muchas gracias.